Bueno, entonces seguimos con la descripción de los diagramas de fases binarios. Ahora toca el caso del diagrama eutéctico. El diagrama eutéctico tiene este aspecto que les presento. Lo que tenemos acá es, bueno, este es por ejemplo el sistema plomo-estaño. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, que hay dos fases sólidas, ¿sí? Esta es una solución sólida que llamamos alfa, que es una solución sólida rica en plomo, que admite como solubilidad máxima de estaño 18,3%. Esto se llama la solubilidad máxima y se da a esta temperatura. Eh, la solubilidad del plomo en estaño, esta fase beta, es una fase sólida que admite poco plomo, ¿sí? Es básicamente estaño casi puro, admite muy poquito plomo, admite un, ¿cuánto es eso? 100 menos 97,8, o sea, un 2,2% de plomo admite esta fase beta, si no el resto es estaño. Tenemos por acá arriba, digamos, el estado líquido con solubilidad total, digamos, en estado líquido, y en estado sólido, no, digamos, a bajas temperaturas, cuando tenemos el sistema en estado sólido, tenemos dos fases presentes, ¿sí? Alfa y beta. Bueno, entonces lo que podemos ver en este diagrama es, bueno, que hay un punto característico que le da el nombre al diagrama, que es lo que se llama reacción eutéctica, que es un líquido que a una temperatura determinada, o sea, un líquido de una composición determinada a una temperatura determinada, o sea, la composición eutéctica y a la temperatura eutéctica, se transforma en dos sólidos. Eso sucede a una única temperatura, ¿sí? Si yo tengo un líquido de composición eutéctica, bueno, se va a transformar de líquido a alfa más beta, o sea, dos sólidos, dos fases sólidas diferentes, ¿sí? A esta única temperatura. Si yo tengo, o sea, por encima de esta temperatura eutéctica tengo todo estado líquido y por debajo de esta temperatura eutéctica, apenas por debajo, ya tengo estado sólido. Entonces toda la transformación se produce a una única temperatura. Después, bueno, acá están marcados los campos de dos fases, qué fases están presentes, pero es muy fácil, si no estuvieran marcados, acá tenemos líquido, ¿sí? Acá tenemos el sólido alfa, acá tenemos el sólido beta. Entonces, en este campo, yo lo llamo orejas en el caso de los diagramas eutécticos, en esta oreja, es coloquial eso, no es técnico la denominación oreja. Bueno, en esta zona tenemos que está entre el líquido y el sólido alfa, tenemos un campo de dos fases, alfa y líquido. En esta zona que está limitando con el líquido y con beta, tenemos un campo de dos fases, líquido y beta. Y en esta zona que limita con alfa y con beta, tenemos un campo de dos fases, alfa y beta. Entonces, en este diagrama, bueno, tenemos las temperaturas de fusión de cada uno de los componentes puros, temperatura de fusión del plomo, temperatura de fusión del estaño. Tenemos, bueno, la curva liquidus, que era la curva que me separaba digamos, la curva para la cual, digamos, a temperaturas mayores que eso tengo el sistema en estado líquido, ¿sí? Esta es la curva liquidus, ¿sí? Y la curva solidus, que era por debajo de la cual el sistema estaba en estado sólido, sería esto con esto, que es la isotermia eutéctica, y esto, porque debajo de esto que estoy marcando tengo estado sólido. Y estas líneas que me dicen cuánta de un componente se puede disolver en el otro, se llaman líneas solvus, ¿sí? Es el límite de solubilidad a las diferentes temperaturas. ¿Qué otra cosa más puedo decir de este diagrama? Bueno, tiene la reacción eutéctica y esta es la isotermia eutéctica. En este punto, en el punto eutéctico y solamente en este punto, a esta temperatura y a esta composición, conviven tres fases en equilibrio. En esta región hay dos fases, en esta región hay una fase, en esta región hay una fase, en esta región hay dos fases, en estas dos fases una fase, y en este punto hay tres fases en equilibrio.
lo que nos interesa siempre, antes de que pase a la otra transparencia, lo que nos interesa siempre, como les decía cuando describí el sistema isomorfo, es, bueno, al ver un diagrama de fases, al tener que analizar un diagrama de fases, para una determinada temperatura y composición, queremos saber cuáles son las fases presentes, cuáles son las composiciones de esas fases y qué cantidad de fases tengo, ¿sí? Cantidad relativa de cada una de esas fases. Entonces, supónganse, acá estoy a 300 grados y a 50% de estaño, ¿sí? Estoy en este punto. Tengo una aleación de 50% de estaño, estoy a 300 grados. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, si estoy en estas condiciones de temperatura y composición, el sistema está en estado líquido, la composición de ese líquido es 50% de estaño, y la cantidad que tengo, o sea, la cantidad relativa de líquido que tengo, bueno, es 1 o 100%. Si estoy a una temperatura de 200 grados, en esa composición, tengo dos fases, ¿sí? Estoy dentro de un campo de dos fases, líquido, disculpen que estoy apretando el mouse y no debiera, líquido y sólido alfa. La composición de cada una de esas fases la saco haciendo la isoterma. Esto me va a dar la composición del líquido, ¿sí? Y este cruce de esa isoterma de 200 grados, porque estaba parada a 200 grados, tiro la perpendicular para abajo y me da la composición del sólido alfa. Así saco las composiciones y para la cantidad relativa uso la regla de la palanca. Si voy a una temperatura más baja, sigo con 50%, voy a estar en un campo de dos fases. Las fases van a ser alfa y beta. Para sacar la composición voy a tener que tirar la isoterma, ¿sí? Y las intersecciones del isoterma con los límites de fases me van a dar la composición de cada una de las fases. Esto me va a dar la composición de la fase beta y esto me va a dar la composición de la fase alfa. Y la cantidad relativa de las fases la voy a sacar por la regla de la palanca. Eso es lo que está representado acá. Si estoy con una composición, por ejemplo, mi mezcla o aleación tiene una composición del 25% de estaño, y quiero saber qué cantidad relativa tengo de cada una de las fases para esta temperatura y esta composición, lo que hago es aplicar la regla de la palanca. La cantidad que voy a tener de alfa va a estar dada por este segmento sobre el segmento total. Y la cantidad que voy a tener de beta va a estar dada por este segmento sobre el segmento total. Y eso es lo que se muestra acá. Fíjense que si yo tengo una composición con menos cantidad de estaño, ¿no? Lo que voy a tener que tener es, si me acerco al alfa, tengo cada vez mayor proporción de alfa, ¿no? Porque este segmento se me hace más grande sobre el total. Y menor cantidad de beta. A medida que disminuye la composición de estaño, voy a tener cada vez más alfa. Y si me voy para allá, voy a tener más beta. Por eso siempre tengan en cuenta que estos segmentos que hay que considerar siempre es el segmento opuesto a la fase que estoy calculando la fracción que quiero, ¿no? O sea, si yo quiero la fracción de alfa, tengo que mirar el segmento que está del otro lado, no el que está pegadito a alfa, sino el que está pegadito a beta. Y si quiero la fracción de beta, tengo que mirar el segmento que está pegadito a alfa. Bueno, cuando hacemos una curva de enfriamiento de un sistema eutéctico, bueno, por supuesto depende de la composición, ¿sí? Si estoy en el caso del metal puro, perdón, en el caso del metal puro voy a tener la curva de enfriamiento como siempre, que va a ser una caída, un plató o meseta y una caída, ¿sí? Eso se va a producir acá a la temperatura de fusión. Si estoy en la temperatura eutéctica, también va a pasar lo mismo. Si estoy a la composición eutéctica, va a pasar lo mismo. Si enfrío por acá, va a pasar lo mismo. ¿Por qué?
porque toda la transformación de fase se me realiza a una única temperatura, ¿no? Esto es lo que veo en el diagrama. Y si estoy en una composición por acá, la transformación de fase se va a hacer en todo este rango de temperaturas y el último líquido que me queda se va a transformar todo a la temperatura eutéctica. Entonces, aunque a ustedes por ahí ahora les cueste un poquito verlo, ya cuando veamos la microestructura van a entender eso de que el líquido que queda se va a transformar a la temperatura eutéctica con una transformación del tipo eutéctica. Entonces, ¿cómo sería la curva de enfriamiento? Vengo del líquido, ¿sí? Llego al punto A, empiezan a aparecer los primeros granos sólidos, en este caso van a ser de fase alfa. En todo este rango de temperaturas va a aparecer alfa y me va a quedar líquido también. Cuando llego a la temperatura un poquito por encima de la temperatura eutéctica, todavía tengo una cantidad apreciable de líquido. En la curva de enfriamiento, en toda esta región, ¿sí? Lo que voy a tener, bueno, es este cambio de pendiente en A hasta B, donde B es justo la temperatura eutéctica. Cuando llego a la temperatura eutéctica, tengo parte solidificado y parte líquido. La cantidad de líquido que tengo es todo este segmento sobre este total, ¿sí? La cantidad de alfa que tengo es este segmento sobre este total. Bueno, entonces me queda un líquido con composición eutéctica y este líquido se tiene que transformar a una única temperatura, que es la temperatura eutéctica, y por eso me aparece un plató acá o una meseta. A esta temperatura tengo 3 fases en equilibrio, ¿sí? Porque vengo con alfa líquido y se me está transformando en alfa y beta, entonces tengo alfa, líquido y beta, y una vez que se transformó todo el líquido en alfa y beta, ¿sí? Me quedan las fases alfa y beta enfriándose. Y este tipo de curvas es lo que tengo cuando se enfría una aleación que tiene un diagrama de fases eutéctico y estoy en una composición, por ejemplo, como por acá. Esto es lo representado en 3D. ¿Se acuerdan que mirábamos desde acá? ¿Sí? O sea, tengo la curva de enfriamiento para diferentes composiciones, entonces se armaba este esquema en 3D y mirándolo de frente es lo que me da el diagrama de fases temperatura, composición. Entonces veamos ahora cómo se forma la microestructura de una aleación que tiene un diagrama de fases eutéctico. Por supuesto va a depender de la composición. Si yo estoy con composiciones que no van a cruzar la línea Solbus, bueno, la microestructura que se forma es bastante sencilla o ya la vimos, digamos, en el sistema isomorfo. Si estoy a temperaturas por encima de la línea de líquidos, estoy en estado líquido, tengo una fase de composición igual a la composición de la aleación y el 100% de mi sistema está en esa fase. Cuando estoy en este campo de dos fases, bueno, tengo dos fases presentes, las composiciones de cada una de estas fases son diferentes y a medida que voy bajando la temperatura, va aumentando la cantidad de fase sólida y disminuyendo la cantidad de fase líquida. Cuando cruzo la línea solidus, ya voy a tener todo en estado sólido. Todo en estado sólido, voy a tener granos de fase alfa en estado sólido, con la composición de la aleación original. En este caso, la fase líquida y la fase sólida van a tener composiciones diferentes entre sí, composiciones diferentes a la aleación original. La cantidad relativa de cada una de estas fases va a estar dada por la regla de la palanca. Bueno, ¿qué pasa si analizo un caso como este, donde sí cruzo la línea Solbus? Entonces, tenemos en este punto, estoy en una coordenada del diagrama donde me paro, digamos, en el campo de la fase líquida, tengo solo líquido con composición de la aleación. En este punto estoy en un campo de dos fases, tengo líquido y sólido. El líquido y el sólido van a tener composiciones diferentes,
¿Cómo saco la composición del líquido y el sólido? Trazo la regla, la isoterma correspondiente, y donde me cruza la línea líquidos, trazo la perpendicular y me da la composición del líquido. Donde me cruza la línea solidus, trazo la perpendicular y me da la composición del sólido. A medida que bajo la temperatura, van a ir cambiando de composición, tanto el líquido como el sólido, y también va a cambiar la cantidad relativa que tenga de cada uno de ellos. Cuando cruce la línea solidus, voy a tener todo solidificado y le voy a tener una microestructura de fase alfa en forma distribuida en granos, ¿sí? Con la composición de la aleación. Estoy en campo de una fase, entonces tengo 100% de esa fase, la composición de esa fase es la composición de la aleación, estoy en campo de una fase. Cuando paso sigo bajando la temperatura, ya estoy en un campo de dos fases. Entonces en la microestructura tiene que aparecer la otra fase. Acá está representada como pequeños núcleos de fase beta, ¿sí? Porque esto era fase alfa. Entonces estoy en el campo de alfa y beta. Entonces acá está nucleando la fase beta y están dentro de los granos. En general las fases nuevas nuclean muchas veces en el borde de grano, ¿sí? Porque el borde de grano es una zona más desordenada y muchas veces les es más fácil empezar a hacer las transformaciones de fase en los bordes de grano. Así que muchas veces van a ver estas microestructuras con la fase nueva en los bordes de grano. Bueno, y ahora vamos a la solidificación de un líquido o una aleación de composición eutéctica. Acá estamos justo con la composición eutéctica, que en el caso del diagrama del sistema plomo-estaño es 61,9% de estaño en peso. Una cosa que es interesante, que no les mencioné de los diagramas de fases eutécticos, es, bueno, plomo-estaño, no sé si saben, es la aleación que se usa para soldadura. El plomo tiene una temperatura de fusión bastante baja, 300 y poco, el estaño más baja todavía, y fíjense lo interesante es que cuando yo mezclo el plomo y el estaño, la temperatura a la que estoy en estado líquido, o sea, hay algo de estado líquido, es más baja todavía, ¿no? Hasta 183 grados siempre hay algo de fase líquida, ¿sí? Si estoy en estas composiciones entre 18,3, digamos, y 97,8, ¿no? A 183 grados siempre hay algo de fase líquida. Entonces, lo que veo es que la mezcla de los metales me da una aleación con un punto de fusión más bajo que cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tengo una mezcla si estoy a esta temperatura, ¿sí? A 200 grados centígrados puedo tener la aleación que en composiciones entre 55% de estaño y 70% de estaño, a 200 grados centígrados van a estar en estado líquido puro. Si bajo la temperatura, bueno, acá se empiezan a formar algunos granos sólidos, ¿sí? Eso se llama estado pastoso. Bueno, estará en estado pastoso, pero sigue estando en algo de estado líquido. Así que esta mezcla me baja la temperatura de fusión, ¿sí? Respecto de cada uno de los elementos puros. Bueno, entonces lo que les quería mostrar era o explicar es cómo se forma la microestructura eutéctica. Lo que tenemos acá empezamos de nuevo, tenemos una aleación de composición eutéctica. Lo que me dice el diagrama de fases es que si bajo la temperatura hasta 183 grados, lo tengo en estado líquido, y en 183 grados, o sea, un poquito más de 183 grados está en estado líquido, un poquito menos de 183 grados está en estado sólido, y a 183 grados en realidad tengo las tres fases en equilibrio, ¿sí? Tengo fase alfa, beta y el líquido están conviviendo y se está transformando el líquido en fase alfa y beta. Y todo se produce a esta única temperatura, 183 grados. La microestructura que resulta de esta reacción eutéctica
es una microestructura en que las fases alfa y beta se disponen de esta manera, en laminitas. Se disponen en laminitas. Y eso es por lo siguiente. La fase alfa que se forma, fíjense la composición que tiene la fase alfa que se forma. Tiene 18,3% de estaño. Y la fase beta tiene 97,8% de estaño. Mi aleación tenía 61,9%. Entonces, el líquido, o sea, al formarse la fase alfa y al formarse la fase beta, los átomos de estaño y de plomo tienen que moverse de un lado a otro, ¿sí?, para lograr fases con estas composiciones que son muy diferentes. Entonces, eso se produce por difusión y el estaño tiene que salir de la fase alfa y el plomo tiene que salir de la fase beta. Y entonces, para hacerlo lo más eficiente posible, digamos, y que los átomos no tengan que recorrer mucho camino y poder hacer esta transformación a una única temperatura, la disposición que adquieren, digamos, las fases son estas formas de laminitas. Eso es porque necesitan, los átomos de plomo y de estaño necesitan moverse y lo más eficiente es que recorran el menor camino posible y entonces se dispone en forma de laminitas. Una micrografía de esta estructura es esta, que ya la habíamos visto. Esta es una microestructura eutéctica justamente de plomo estaño. Lo que tenemos son granos, y dentro de cada grano están las fases alfa y beta mezcladas en forma de laminitas. ¿Y cómo es la microestructura cuando tenemos una composición, bueno, que no es la eutéctica, pero que pasa, que está entre el 18,3 y el 97,8? Porque lo que habíamos visto antes no pasaba por esta isoterma eutéctica. Era ¿cómo es? La composición era menor que el límite de solubilidad del estaño en plomo. Entonces, ahora tenemos una composición como esta, que la llamamos C0, de 40%, 40% de estaño en plomo. Entonces, si estamos a temperaturas altas, estamos en el campo de una sola fase, fase líquida. Bueno, la llamamos C4. Vi mal, la llamamos C4. Que es del 40% de estaño. Entonces, la composición del líquido es C4 y, bueno, el sistema está todo en fase líquida, tengo 100% de fase líquida. Llegamos a esta, pasamos la línea líquidos y estamos en este campo de dos fases. Entonces empiezan, si estamos bien cerca de la línea líquidos, va a haber muy poquito sólido. A medida que seguimos enfriando va a aumentar la cantidad de sólido. Y si estoy en este punto K, voy a tener, bueno, algo de sólido, voy a tener bastante líquido. La cantidad de sólido va a estar dada por este segmentito sobre el total. La composición del sólido va a estar dada por el cruce de la isoterma con el límite de fase sólida. La composición del líquido va a estar dado por el cruce de la isoterma con el límite de fase con estado líquido, ¿sí? Así que el líquido va a tener bastante estaño y el sólido va a tener poco estaño. A medida que bajo la temperatura voy a tener cada vez más sólido, pero siempre me va a quedar algo de líquido. Y cuando estoy justo por encima de la temperatura eutéctica, voy a tener esta cantidad de sólido sobre el total y esta cantidad de líquido sobre el total. La composición del sólido va a ser 18,3 y la composición del líquido va a ser la composición eutéctica. Entonces, lo que voy a tener justo a 183 y décimas de grados, voy a tener un sistema, digamos que voy a tener el sólido con composición 18,3 y el líquido con composición eutéctica. La cantidad de cada uno va a estar dada por la regla de la palanca. Entonces, ¿qué pasa cuando bajo la temperatura? Apenas cruce la isoterma eutéctica, el sistema va a estar totalmente en estado sólido, ¿sí? Entonces, este sólido que se me había formado antes de la temperatura eutéctica, que lo voy a llamar alfa
proeutéctico, se me formó antes de la temperatura eutéctica, es fase alfa que se formó antes de la temperatura eutéctica. Eso no va a cambiar, porque como esta transformación de fase se produce por difusión, bueno, la difusión en estado sólido es mucho más lenta, entonces el sólido va a quedar igual y el líquido se va a transformar con esta microestructura eutéctica, porque el líquido que se me está solidificando a la temperatura eutéctica tiene composición eutéctica. Entonces, ese líquido eutéctico va a formar la microestructura eutéctica y la microestructura total va a ser este alfa que se formó antes de la temperatura eutéctica y este alfa y beta mezcladitos con microestructura eutéctica. A esto lo llamamos alfa primario, sí, alfa primario. Y el alfa que está acá lo llamamos alfa eutéctico. Y acá no tenemos beta, solamente eutéctico. La microestructura resultante es esta, ¿sí? Este sería el alfa primario y acá tenemos alfa y beta en microestructura eutéctica. Esta es una composición hipoeutéctica, porque tiene, está a la izquierda del punto eutéctico la composición. Si la composición, no me acuerdo, no la tengo, disculpen. Si la composición estuviera por acá, la distribución de fases sería parecida, solo que en vez de formarse alfa primaria, se me formaría beta primaria. Y esto en vez de ser negrito sería blanquito. Pero es la misma idea, ¿no? Si estoy en una composición hipereutéctica, más allá del eutéctico. Composiciones más grandes que la composición eutéctica. Bueno, este es otro ejemplo de sistema que tiene un diagrama de fases eutéctico, cobre-plata. La plata funde a un poco menos de 1000 grados, ¿sí? Si le agrego cobre, bajo la temperatura de fusión. Y tenemos una reacción eutéctica en una composición de 71,9% de plata en peso y a una temperatura de 779 grados centígrados. O sea que en el sistema cobre-plata yo puedo tener estado líquido hasta esta temperatura 779 grados centígrados. Por debajo de esa temperatura siempre lo voy a tener en estado sólido. Por encima de esa temperatura lo puedo tener en estado sólido, en estado líquido o en estado pastoso si estoy en alguno de estos campos de dos fases, ¿no? Eso depende de la composición de mi aleación. Este es otro ejemplo de diagrama de fases eutéctico. Acá ya no estamos con dos metales, por eso es diferente. Tenemos aluminio, silicio. Aluminio, silicio. El aluminio funde a 660 grados centígrados, el silicio a una temperatura mucho más alta. Y fíjense cómo son las fases terminales. O sea que acá tengo aluminio puro y sí tengo le permito al silicio entrar un poco en esa fase de aluminio, ¿sí? Tengo una solubilidad sólida reducida, pero hay cierta solubilidad sólida del silicio en el aluminio, hasta un 1,6%. En cambio, acá no le permito, digamos, no puedo distinguir cuál es el límite de solubilidad del aluminio en el silicio. Así que bueno, esto es directamente una solución sólida terminal, donde no admite nada de aluminio en su estructura. El silicio no admite nada de aluminio en su estructura. Si se acuerdan, el diagrama de fases que yo les presenté del agua y la sal, teníamos el agua de este lado, bueno, y acá estaba en función del porcentaje de sal, y el agua, digamos, tenía era como esto, no admitía nada de sal en estado sólido, y eso quiere decir que el hielo no admite nada de sal
dentro de su estructura y por lo tanto no va a ser salado, el hielo no es salado. Bueno, lo que podemos ver es que como esto es un diagrama eutéctico, la temperatura eutéctica está por debajo de la temperatura de fusión de ambos componentes. Y bueno, acá la temperatura eutéctica es a 577 grados centígrados y la composición eutéctica es 12,6% de silicio. El diagrama, bueno, vimos el isomorfo, vimos el eutéctico. Hay otros tipos de diagramas de fases y bueno, la presentación de los diagramas de fases se va complejizando, pero no hay que asustarse porque la lectura se hace siempre con lo que estuvimos estudiando. Esto se llama peritéctico, ese es un diagrama de fases peritéctico. La reacción peritéctica consiste en un líquido que tiene una determinada composición y un sólido que tiene otra composición que pasa a un sólido diferente. Y eso es lo que pasa en este punto, ¿no? Este punto es un punto, digamos, de reacción peritéctica. Tenemos, fíjense, miremos paso a paso este diagrama. Tenemos un campo de una fase líquida, un campo de una fase sólida. Acá tenemos otra fase sólida. Esto es plata, platino, ¿sí? Plata, platino. Entonces esto es fase de plata, platino, ¿sí? Con algo de plata en solución. Esto es fase de plata y admite bastante platino en solución. Esto es una solución sólida extendida, pero no hay solubilidad sólida total, sino que para determinada composición ya, digamos, nos encontramos en un campo de dos fases. Entonces, tenemos fase alfa, fase beta. En esta región tenemos dos fases alfa y beta. Después tenemos la parte líquido. La plata funde a 960 grados, el platino mucho más alto. Y entre el líquido y alfa tenemos este campo de dos fases, líquido más alfa. Y entre líquido y beta tenemos este campo de líquido más beta. Y bueno, y resulta que acá para esta composición, si yo tengo una aleación de esta composición y vengo bajando la temperatura, acá estoy en un campo de dos fases. Estas fases van a tener esta composición, va a tener la fase líquida y esta composición va a tener la fase sólida. Y cuando bajo la temperatura se me transforma en otra fase sólida. Eso es una reacción peritéctica. Un líquido y otro sólido se me transforma en otro sólido. La microestructura que tenemos es el líquido y el sólido, ¿sí? Se transforma finalmente en otro sólido. Entonces, en este punto, eso sucede a una única temperatura. En este punto, el beta y el líquido, digamos, tienen que transformarse todos en alfa. El alfa empieza a nuclear en la interfaz entre el líquido y el sólido. Y finalmente tengo una microestructura de completamente alfa. Las microestructuras que se desarrollan, bueno, acá en esta fase tengo, en estas condiciones de composición y temperatura, tengo todo líquido. Acá tengo líquido y beta, y acá tengo alfa y beta de esta manera, ¿sí? Acá tengo alfa solo y líquido y alfa. En este caso, cuando paso por este punto, ¿sí? Que estaba con esta microestructura, bueno, se termina transformándose todo en alfa y me queda una microestructura como esta. Y acá se me transforma en alfa lo que tenía de líquido. Las transformaciones, tanto eutéctica como peritéctica, a veces no provienen de fases líquidas, o sea, no involucran fases líquidas, sino que directamente son reacciones de ese tipo, pero donde todas las fases involucradas son sólidas. Entonces, en vez de llamarlas eutéctica y peritéctica, las vamos a llamar eutectoide y peritectoide.
sobre todo la eutectoide y reacción eutéctica y eutectoide son las reacciones que sobre las que vamos a trabajar más. Entonces, una reacción eutectoide es una reacción en la que un sólido se transforma en dos sólidos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, esto es gamma. ¿Sí? Por allá arriba está el líquido, etcétera. Acá ya tengo una única fase con solubilidad sólida total en este caso. Y digamos que existe a temperaturas relativamente altas. Y cuando enfrío este sistema, en este punto de esta composición, el gamma se me transforma en dos fases diferentes, alfa y beta. Son diferentes a la gamma, ¿sí? Y bueno, son diferentes entre sí. El gamma se transforma en alfa y beta. Y en el caso del peritectoide, tenemos dos fases sólidas que a la temperatura peritectoide se transforma a una tercera fase sólida. Acá les muestro diagramas que, bueno, tienen fases intermedias. Fases intermedias son fases que existen en un rango de composiciones, que puede ser amplio o puede ser estrecho. En este caso son fases intermedias que tienen un rango de composiciones bastante importante, o sea, son soluciones sólidas con solubilidad parcial. Y lo que permite este punto que estoy marcando acá, que se llama punto de fusión congruente. En este caso, digamos, no es que siempre que tengamos fases intermedias vamos a tener puntos de fusión congruente, pero en este caso, en estos diagramas que estoy presentando, tenemos esta fase intermedia, este punto de fusión congruente, que es un punto de fusión. Fíjense que si fundo esta fase con esta composición, ¿sí? Pasa directamente al estado líquido con esa composición. No hay cambio de composición. No hay cambio de composición. Lo mismo si tengo un líquido de esta composición, paso al estado sólido con esta misma composición. Lo mismo en este caso, con esta fase gamma, yo la fundo y sin cambio de composición. Estos puntos de fusión congruentes lo que me permiten es desacoplar las partes del diagrama de fase, ¿sí? Yo podría trazar una línea acá y quedarme con el diagrama para allá y con otro diagrama para allá y analizar cada uno por separado. Eso hace que sea, digamos, bastante más fácil analizar los diagramas de fase. Acá lo que tengo son dos eutécticos pegados, ¿sí? La fase que comparten es esta fase gamma, que, bueno, podría yo, si quisiera, cortar los diagramas en dos, cortar este diagrama en dos y analizar esta parte, e independientemente de esta parte, analizo esta parte. Lo mismo acá. Si trazo una línea por acá, analizo el diagrama que está hasta esta composición y después de esta composición hasta esta composición. Y voy a tener un eutéctico y un peritéctico. Y estas, bueno, son las fases intermedias. Acá esto parece más complejo, pero no hay que asustarse. Insisto con que no hay que asustarse, hay que mirar qué es lo que hay, qué reacciones conocidas encontramos y cómo identificamos los campos de una fase, de dos fases o de tres fases en equilibrio si tenemos algún punto como reacción eutéctica o peritéctica. Entonces, acá me marca este diagrama un punto de fusión congruente. Esta fase es como la fase gamma que estábamos viendo en el diagrama de antes, solo que no tiene un rango de composición extendido, sino que tiene una composición fija. Eso se llama un compuesto intermetálico. Fíjense que es magnesio, níquel 2, ¿no? Porque este era magnesio-níquel, el sistema magnesio-níquel, el diagrama de fase es magnesio-níquel. Este compuesto es magnesio-níquel 2. Tiene una composición bien definida y va a tener una estructura ordenada y se llama compuesto intermetálico. Acá hay otro de estos compuestos intermetálicos que es magnesio 2-níquel. Magnesio 2-níquel tendrá otra estructura ordenada bien definida y no admite variaciones en su composición.
Entonces, este es un punto de fusión congruente. Podríamos analizar lo que hay de acá para la derecha y de acá para la izquierda. Bueno, entonces de acá para la derecha vemos que hay un eutéctico. Esta es una reacción eutéctica donde del líquido voy a dos sólidos, que es beta y magnesio 2 níquel. Acá adentro, en esta oreja, tenemos un campo de dos fases, líquido y beta, y en esta orejita tenemos un campo de dos fases que es líquido y magnesio 2 níquel. Ahora, si vamos para analizar hacia la izquierda, bueno, acá tenemos también un punto eutéctico. Del líquido voy a el sólido alfa, que no admite nada de níquel en su composición, y al magnesio 2 níquel, ¿sí? Porque está limitando con magnesio 2 níquel y con alfa. Entonces esta zona es un campo de dos fases, alfa, magnesio 2 níquel. Esta zona limita con el alfa y el líquido. Y esta oreja limita con el magnesio 2 níquel y el líquido. Y por eso tiene magnesio 2 níquel y líquido. Y lo que nos queda acá es, bueno, en este campo tenemos magnesio níquel 2 y líquido, ¿sí? Esos son los vecinos, magnesio, níquel 2 y líquido. Y acá tenemos un punto, un peritéctico, y este es un punto de fusión incongruente, porque si yo fundo el magnesio 2 níquel, ¿sí? Se va a transformar en un líquido y en una fase, y cada uno de estos tiene una composición diferente a la que tenía el magnesio 2 níquel. Es con cambio de composición la fusión. Es diferente a esto, que si yo fundo el magnesio 2 níquel voy a tener un líquido con la misma composición. Acá voy a tener un líquido con una composición diferente y un sólido con una composición diferente. Entonces este es un punto peritéctico y que es un punto de fusión incongruente, a diferencia de este. Bueno, ¿qué más podemos analizar? Acá también hay una cosa que parece complicado, este diagrama de fases, pero acuérdense que lo que nos interesa a nosotros es identificar fases presentes en determinadas condiciones de temperatura y composición, cantidad de cada una de las fases y composición de cada una de las fases. Entonces, bueno, acá este es el diagrama aluminio-níquel, aluminio-níquel. Acá nos dicen que tenemos líquido, acá tenemos un compuesto intermedio, aluminio-níquel, tenemos varios otros, ¿sí? Compuestos intermedios, acá tenemos un compuesto intermetálico con composición bien definida, estos tienen un rango de composición, esto también tiene un rango de composición, y entonces si queremos, por ejemplo, ustedes me dicen 50% de níquel, 800 grados, ¿qué tengo? Estoy en esta región. ¿Qué tengo acá? Bueno, veo que es una región que está limitada por esta fase intermetálica, ¿sí? Y este compuesto intermedio. Entonces, acá este campo es un campo de dos fases que va a tener aluminio 3 níquel y aluminio 3 níquel 2. Entonces, 800 grados 50%, estoy en un campo de dos fases, esas son las dos fases. ¿Cuál es la composición de cada una de las fases? Disculpen que apreté el mouse. ¿Cuál es la composición de cada una de las fases? Bueno, hago la recta de reparto y las intersecciones. Acá voy a tener la composición del aluminio 3 níquel, que es única, digamos, no varía. Esta sí puede variar, pero cae bastante vertical, así que es esta composición. ¿Y cuál es la cantidad relativa? Bueno, si yo tenía 50, mi aleación original tenía 50% de níquel, bueno, tengo que aplicar la regla de la palanca, teniendo esta composición de la aleación, y entonces este segmento sobre el total va a ser la cantidad que tenga de aluminio 3 níquel y este segmento sobre el total va a ser la cantidad que tenga de aluminio 3 níquel 2.
lo mismo, si estoy acá, 1400 a 60%, ¿no? Bueno, este es un campo también de dos fases. ¿Cuáles son las dos fases? Líquido y aluminio níquel, etcétera. Ustedes pueden en cada uno de estos campos llenar, digamos, qué fases están presentes con la información que tienen acá, que dice, bueno, este es un campo de una fase, o sea, los campos de una fase les tienen que decir qué fases son y ustedes todos los demás lo pueden llenar con qué fases están presentes en los campos que son de dos fases. Acá tenemos un punto de fusión congruente. Esta es una reacción peritéctica, esta es otra peritéctica, esta es otra peritéctica, acá tenemos un eutéctico y acá la verdad es que no distingo bien qué es lo que hay. Mejor no digo nada al respecto. Bueno, entonces este diagrama que parece bastante complejo, bueno, ya saben cómo leerlo, ¿no? Les da las temperaturas de transformación de fase, o sea, de fusión de cada una de las fases puras, perdón, cada uno de los elementos puros, ¿sí? Aluminio 660, níquel 1445 y bueno, básicamente eso. Este es otro ejemplo. Tenemos aluminio cobre, ¿sí? Podemos analizar hasta acá, que este es un punto de fusión congruente. Esto se llama fase tita. Es un compuesto intermedio. Y de acá para la izquierda tenemos un eutéctico. Y para allá, bueno, sigue más complejo, pero bueno, se puede analizar cuáles son los campos de una o dos fases para este diagrama también. Bueno, nosotros vimos el diagrama isomorfo que no tiene ninguna reacción como la eutéctica, ninguna reacción particular. Vimos el diagrama eutéctico, el peritéctico. ¿Sí? En el diagrama eutéctico tenemos una reacción eutéctica que era que un líquido pasa a dos sólidos a una única temperatura. El peritéctico de un sólido y un líquido a otro sólido a una única temperatura. El eutectoide es como el eutéctico, pero sin involucrar líquido. Entonces pasa de un sólido a dos sólidos a una única temperatura. El peritectoide pasa de un sólido y otro sólido a un tercer sólido a una única temperatura. Después tenemos el monotéctico, ¿sí? Donde tenemos de un líquido pasa un sólido más un líquido. Eso no hemos visto ejemplos por ahora. Monotectoide, que no involucra no involucra líquido. Bueno, metatéctica y sintéctica es de un sólido a un sólido más líquido y de acá de dos líquidos a un sólido. Entonces, bueno, cuando aparecen estas reacciones, digamos, los diagramas de fases toman el nombre de la reacción. Lo que más nos interesa a nosotros, como ya les comenté, o lo que más vamos a usar es la eutéctica y la eutectoide. Porque después cuando veamos la semana que viene el diagrama de fases del sistema hierro-carbono nos va a interesar las reacciones eutécticas y particularmente las reacciones eutectoides. Bueno, entonces para cerrar esta parte de la presentación de diagramas de fases, les voy a contar lo que es la regla de fases de Gibbs. Esta es una regla que me dice cuántas fases pueden estar presentes en equilibrio en los diagramas de fases según el número de componentes y grados de libertad del sistema. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La regla dice, el número de grados de libertad es igual al número de componentes menos el número de fases más el número de variables termodinámicas sin incluir la composición. Entonces, el número de grados de libertad es el número de variables intensivas que pueden variarse independientemente unas de otras. Cuando lo veamos sobre los diagramas, vamos a entender un poquito más de qué estoy hablando con esto. Bueno, n es el número de variables excepto composición, y en general estas variables son dos, presión y temperatura. En el caso de los diagramas de los sistemas
de materiales, digamos, que nos interesan, cuando, no cuando estábamos hablando de componentes de sustancias puras, sino cuando hablábamos de los diagramas binarios, dejamos la presión fija, ¿sí? Y entonces en ese caso n sería igual a 1, pero si estamos pensando en presión y temperatura como variables, n es igual a 2. Entonces, bueno, esta regla solo se aplica a estados de equilibrio y la regla de las fases no depende de la naturaleza de los componentes o fases presentes, sino que depende solo del número, no de información respecto a la velocidad de reacción. Y como no puedo haber grados de libertad menores a 0, el número de componentes más 2, cuando tenemos n igual a 2, representa el número máximo de fases que pueden coexistir en equilibrio. Si tenemos dos variables, ¿sí? N es igual a 2, como esto no puede ser menor a 0, ¿sí? El número de fases que puedo tener es el número de componentes más 2. Entonces, lo aplicamos a el diagrama de fases de la sustancia pura. Acá el número de componentes es 1. Número de componentes es 1. Entonces, ¿qué pasa si tengo una única fase? Si tengo una única fase, la reglita era L igual a C menos F más N. N es igual a 2, C es igual a 1, F es igual a 1, así que el número de grados de libertad que tengo, en este caso cuando tengo una sola fase, es 2. Puedo variar tanto la presión como la temperatura sin que se me produzca un cambio de fase. ¿Sí? Este es tengo un plano donde me puedo mover, ¿sí? En estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Puedo variar tanto presión como temperatura y no cambio de fase. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos fases en equilibrio? Dos fases en equilibrio. Eso pasa cuando estoy en alguna de las curvas estas de justamente equilibrio de fases sólido-líquido en la línea de sólidos. Esta es la línea de vaporización o en esta de sublimación. Entonces acá en esta línea tengo dos fases en equilibrio. Entonces, que tengo grados de libertad igual a 1. Eso quiere decir que no puedo variar independientemente la presión y la temperatura y mantener las dos fases en equilibrio. Justamente por eso me tengo que mover por una recta. Me tengo que mover por una recta porque si varío la presión tengo que variar la temperatura para mantener las dos fases en equilibrio. Lo mismo con el equilibrio líquido-gas o el equilibrio sólido-gas. Y en el punto triple tengo tres fases en equilibrio y me queda que no puedo mover ni presión ni temperatura si quiero mantener las tres fases en equilibrio. Entonces, si tengo tres fases en equilibrio, se ocurre en un único punto. Esto se llama un punto invariante. ¿Sí? No tengo ningún grado de libertad. Entonces, las tres fases en equilibrio ocurren en un único punto. Entonces, una fase me puedo mover en un plano, dos fases me muevo en una línea y tres fases no me muevo, estoy en un punto nada más. Bueno, en los diagramas estos de binarios que vimos, tengo dos componentes y como dejamos la presión fija, n es igual a 1. Entonces, componentes 2, número de fases, 1 es el n. Esto me da que el número de grados de libertad es 3 menos f, o bueno, el número de grados de libertad más el número de fases es igual a 3, o como quieran leerlo. Entonces, estoy en campo de una fase. Si tengo una fase, tengo 2 grados de libertad, ¿no? En campo de una fase me muevo en un plano. Puedo mover tanto la temperatura como la composición. En campo de dos fases, estoy acá. En campo de dos fases, fíjense que para una determinada composición, una determinada temperatura, las composiciones quedan fijas. ¿Sí? Las composiciones no son cualquiera. Si tengo dos fases, L es igual a 1. Si muevo la temperatura, la composición se fija inmediatamente. Entonces, cuando estoy en dos fases, me puedo mover en una línea.
cuando estoy con una fase, me puedo mover, digamos, en un plano. Acá tengo una única, puedo mover la composición a una determinada temperatura. Me muevo en una línea. Y si tengo 3 fases, estoy en un punto invariante. ¿Sí? El punto eutéctico tiene composición y temperatura fijas para tener las 3 fases en equilibrio. Es un punto. Bueno, entonces terminamos con esta parte de presentación de diagramas de fases, y la semana que viene ya vamos a ver el diagrama de fases del sistema hierro-carbono, que es de mucho interés tecnológico, y también vamos a ver algo de diagramas de fases de 3 componentes o diagramas de fases ternarios. Bueno, hasta luego.